Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Venimos hablando sobre la crisis oportunidad que vive la humanidad. Venimos diciendo, esto es inédito, es potente y además es transversal, porque abarca todos los campos que podamos imaginar y pone en jaque la propia existencia humana, su presencia objetiva en el planeta y también su representación caracterizada por ubicarse en el centro de todo, casi desechando todo lo demás, ¿no? En ese marco organizativo que nos damos, la naturaleza es un escollo que tenemos que superar. Las montañas se interponen a nuestros caminos. Los ríos y mares frente a las riquezas que guarda la pesquería, frente al petróleo, los bosques tan contrarios al desarrollo maderero, el espinal oponiéndose a los avances de la agricultura intensiva, los insectos, las larvas, las alimañas que no dejan crecer a los frutos de nuestras plantaciones como si fuesen de matricería, suaves, lisos, brillantes y bien terminados. Hemos visto, se ven lindos, sí, pero de gusto nada, ¿no? El cielo tan hondo porque nos dificulta el desarrollo espacial, que si no fuera por sus dimensiones, bueno, ya estaríamos habitando Marte, por ahí que hay agua, ¿no? Las culturas indígenas, porque como todo lo demás, también se interpone frente al progreso. Regenerar es pensar y hacer exactamente al revés de cómo lo venimos haciendo, ¿no? Necesitamos reparar el daño. En este sentido, hace algunos días nos topamos con una ponencia de Jorge Mahfoud, que es escritor, ensayista, es profesor universitario y traductor uruguayo y está radicado en los Estados Unidos, donde da clases ahí y contribuye con artículos español también entre nosotros, en español, ¿no? Su papá era carpintero, su mamá escultora, la mamá de Jorge. Y bueno, estuvo en el Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, creo que por noviembre, a fin del año pasado. Y ahí planteó 11 necesidades a considerar para el desarrollo de un pensamiento latinoamericano propio y para este tiempo. De esos 11 me llamó poderosamente la atención el uno, que habla de un nuevo paradigma democrático y ecologista que supere el consumismo y el dogma del mercado. Y para ello, propone Jorge, es urgente limitar las donaciones corporativas a los políticos. Es muy interesante esta cuestión para poder profundizar, porque lo que está diciendo Jorge, al parecer, es, bueno, con la política o con cierto tipo de representaciones, no será posible construir ese paradigma. Bueno, también todos los puntos son muy interesantes. El 9, que habla del salario universal, central también para reconsiderar nuestra organización. Vayamos a hablar con él un rato, que nos atiende hoy desde los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buen día. Hola, Sergio, ¿cómo te va? Bien, es un placer poder conectar finalmente. Empezamos a conversar un poco por nuestra cuenta de Twitter y acá estamos. ¿Qué hora es ahí por ahí? 7:13, 7 de la mañana. Estás... Son dos horas de diferencia, ¿verdad? Sí, estás más temprano que nosotros. Para mí es tarde ya. Sí, te levantás muy temprano, ¿no? Sí, me decía eso Mariana. Hace varias horas, sí, pero bueno. ¿Y qué haces tan temprano? Bueno, me pongo a leer cosas de los medios de todo el mundo, muchas veces porque no puedo dormir, pero también por interés. Entonces, y tengo mucho para... Es decir, tengo una pila de libros y quisiera leerlos todos, pero lamentablemente tengo 24 horas como todo el mundo, pero son placeres que me quedan y necesidades, porque
a medida que uno va escribiendo, va desarrollando algo, salen más títulos para leer, Claro. y cada libro lleva varios días. Bueno, estamos al menos frente a un hombre curioso, ¿no? Jorge, Al menos. notable tu exposición ahí en la Universidad de Cuyo. ¿Podés abundar un poco más sobre este paradigma democrático y ecologista que requiere, según lo que exponías, limitar las donaciones corporativas a los políticos? Porque esto habla también de una doble responsabilidad, de quienes ejercen las representaciones, hay que modificarlas, pero también de quienes las sostienen, y esto me parece bien interesante. Sí, ahí hay miles y miles de horas para hablar, ¿verdad? Pero el paradigma, obviamente, empezaríamos por un marco muy general, que es el nacimiento del capitalismo, ya en el siglo XVI-XVII. Ahí donde hay un fuerte cambio de paradigma, incluso antes con la caída de la Edad Media. Y luego, si pasamos a la limitación de las donaciones, entre comillas, que en realidad son inversiones a los políticos de las grandes corporaciones, ahí ya entramos a temas muy puntuales, pero muy consistentes con el marco general. No sé, bueno, ¿Por qué? vamos rápido. Yo diría, lo primero quizá, ¿por qué las corporaciones donan a determinado partido político u organización política? En algunos casos, como en Estados Unidos, donan a los dos partidos, porque de hecho demócratas y republicanos son más o menos, desde el punto de vista económico y sobre todo desde el punto de vista de la política internacional, por lo menos como lo entiendo yo, son la misma cosa. Ponen los huevos en diferentes diferencia. canastas, diríamos acá, ¿no? ¿Perdón? Ponen los huevos en diferentes canastas, diríamos acá. Correcto, sí. Los huevos en diferentes canastas. Y al mismo tiempo, lo pusimos en algún artículo, página 12, hace algunos años, diseñan combos políticos. Es decir, poner diferentes elementos dentro del mismo menú para atraer diferentes intereses. Entonces uno, como decía un poco caricaturescamente, va al McDonald's y ve una gran variedad de lo mismo, pero cada combo tiene, uno no le gusta las papas fritas y se compra la hamburguesa con la Coca-Cola, toma la Coca-Cola, las papas fritas y la hamburguesa, es decir, se come todo junto. En el caso de política, bueno, los partidos conservadores, por ejemplo, que al mismo tiempo son los partidos liberales. Acá hay una contradicción que surge en el siglo XVIII-XIX, pero es muy interesante. Pero lo que son hoy los partidos neoliberales o conservadores, ponen, por ejemplo, a Dios, una de las figuras de los conservadores de siglos anteriores, y para vender políticas que benefician a un 1%. ¿Quién va a votar a aquellas políticas que siempre, históricamente, se ha probado, han beneficiado a las grandes corporaciones, a los grandes terratenientes, los señores feudales que se convirtieron en los liberales? Por razones lógicas y obvias. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, ponemos algunos elementos que son caros a mucha gente, Dios, algunos valores éticos y morales, y bueno, voto a ese partido y estoy votando a todo el combo, y con el tiempo termino defendiendo las papas fritas, la hamburguesa y la Coca-Cola, porque son parte de la misma partido, como quien, por ejemplo, va a un estadio, no le gusta algún jugador de fútbol, pero bueno, es de mi equipo, y hincho por él también. Eso es el efecto del combo político. Y los inversores, los donantes, que no son donantes, son inversores, para volver al principio, en Estados Unidos ponen dinero en los dos. A veces más en los conservadores por razones obvias, pero cuando la cosa va hacia un poco más los liberales, lo que acá en Estados Unidos sería la izquierda, demócrata en algunos casos, como ocurrió en el caso de Obama, la mayoría de los inversores apoyaron a Obama, que fue una forma de negociar una estadía, es decir, habían quebrado el país y Obama, como lo demostró el mismo Bloomberg News, que es una medio especializado en economía, puso en su equipo económico aquellos que debían estar presos, según la misma agencia, y los puso, y bueno, tuvieron una devolución política y económica. Pero eso ha ocurrido siempre, lo señalamos en el último libro que publicamos, La Frontera Salvaje, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, que si mal no recuerdo fue el año 1886,
cuando Rutherford Hayes, un presidente, se retira, y muchas veces los presidentes se retiran y escriben memorias mucho más honestas de la que sus políticas. Y él dijo claramente, esto no es el gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo, sino el gobierno de las corporaciones para las corporaciones y por las corporaciones. Ya a finales del siglo XIX. Y no es casualidad, entiendo yo, que ocurre eso justo cuando el sur pierde contra el norte y la ideología esclavista se transmuta y se adapta y domina la política estadounidense, y las corporaciones son los herederos de los amos esclavistas, desde el punto de vista racial, ideológico, económico, etc. Ahora, tu sentencia, la del Congreso de Cuyo, habla también de las representaciones de los políticos actuales. ¿Qué les hace falta a esa representación para que sea efectivamente una representación de las necesidades actuales o para resolver las necesidades actuales? Con la urgencia que hace falta. Primero, sí, exacto. Podemos hablar de Estados Unidos y de Argentina. No, hablemos un poco más de la región. Hablemos de la región, por favor. Sí. Bueno, pero está conectado. Y me voy al tema de los medios. Eso es lo que hace falta. Que los medios dejen de monopolizar, cada vez menos, pero cuando pareció que hubo cierta democratización de los grandes medios tradicionales a través de Internet, y éramos en los 90 muy optimistas, pensábamos, bueno, finalmente algún día incluso los parlamentos serán lo que hoy son las monarquías, algo simbólico, y la gente va a decidir, discutir y votar no cada 4 años, sino todos los meses o cuando sea necesario. Entonces éramos muy optimistas en cuanto a una democratización, y luego yo vine a Estados Unidos en el 2003 y me volví muy pesimista y pensé, bueno, en realidad lo que puede ocurrir, por lo menos en los próximos 20 años, es una reacción conservadora y militarista, armamentista, y contra esa democratización. ¿Qué pasó con los medios como las redes sociales? Una ilusión de democratización porque están en las manos de la microminoría, otra vez incluso más concentrada. Los logaritmos lo manejan ellos, etc. Y uno de los puntos que mencionaba es, bueno, mínimo, para ser no radical y muy modesto, es que el pueblo tenga la posibilidad de tener representantes en comités, en comisiones, de aquellas corporaciones privadas, porque ni siquiera... Obviamente que eso un día, lo ideal sería que no hubiera esas supercorporaciones privadas, pero supongamos de que eso no cambia a corto plazo. El pueblo debe tener un control de quién y cómo manejan, por ejemplo, para decir algo específico, los algoritmos, que están fuertemente manipulados, que los estudios muestran claramente que favorecen más a la derecha, por lejos, más a la derecha que a la izquierda, porque los accionistas y los dueños son la microminoría, que siempre va a estar interesada. Entonces, si tenemos desde el siglo XIX hasta el final del siglo XX, los medios fuertemente concentrados en corporaciones. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando surge la radio, la parte de la radio era pública, y la población estaba en favor. Les parecía un absurdo que se comercializara eso, y había una larga lucha de 15 años más o menos, hasta finales de los años 30, entre que mínimo, decían, mínimo vamos a mantener un 25% público de las ondas públicas, de ondas universitarias, etcétera, porque es un medio de educación. Y eso se comercializó totalmente, y lo mismo pasó exactamente con Internet en los años 90. Todo ese conocimiento, todo ese capital que fue creado tecnológicamente por el pueblo, por los impuestos, por los gobiernos, por inventores que no eran capitalistas ni tenían ese objetivo, el dinero, fueron privatizados violentamente por una nueva ola neoliberal, ahora llamada neoliberal. Y en eso estamos. Entonces, ¿cómo podemos democratizar los partidos políticos si no se democratizan otros aspectos como los medios? Estás escuchando a Jorge Mahfoud, es escritor, ensayista, es profesor universitario, es uruguayo y vive en los Estados Unidos. Nos está diciendo que hay que limitar las donaciones corporativas a los políticos porque esto no es democracia, sino que se impone un sector minoritario a la mayoría de las personas que habitan no solo en los Estados Unidos, nos está dando ejemplos de allá, pero también corresponden, por supuesto, a la región, como nos decía. Hablamos con él porque conocimos de una ponencia que dio en la Universidad de Cuyo, donde exponía como
11 necesidades a considerar para renovar el pensamiento latinoamericano. Y el punto 9 habla del salario universal. Y miren lo que pone nuestro entrevistado. La crítica a esta propuesta basada en la promoción de holgazanes es arbitraria. Es cierto, cuando se habla de salario universal, de darle a cada quien un estipendio determinado para que cubra sus necesidades básicas, suele decirse, pero vamos a alimentar más vagos, que se mezcla con los planes. La ignorancia nos hace decir muchas cosas que no tienen sentido. Y él lo pone en una frase con mucha claridad. La crítica a esta propuesta basada en la promoción de holgazanes es arbitraria. Abundanos un par de minutos más, estamos cerrando nuestra entrevista por el tiempo que tenemos, sobre esto del salario universal, porque me parece que es una de las discusiones que se viene, Jorge. Sí, ya está planteada, pero primero porque estamos en una situación en cual gran parte de la riqueza está creada por una herencia, repito, no creada por ningún capital, sino por una herencia de la humanidad, que son la robotización, la alta tecnología y ahora la inteligencia artificial. Es decir, que ya no solamente las industrias están liquidando gran cantidad de puestos de obreros, sino también aquellos que hacen cierto trabajo intelectual o que no con sus manos directamente. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esa gente? Bueno, el punto es que el último reducto es la creatividad. ¿Qué pasa con el salario universal? Primero, que es un sistema es una razón de justicia. Todo aquel valor que van a agregar estas nuevas tecnologías, ¿a dónde van a ir? Si van a la élite, que son los dueños, entre comillas, que se apropiaron de todo ese capital humano, la situación se va a un extremo que vamos a tener fuertes quiebres sociales. Ahora, el salario universal tiene varias ventajas. Primero, que no significa que se elimine el salario común, es decir, aquellos que siempre queremos trabajar y no lo hacemos pensando en el dinero, que somos muchos, eso es un prejuicio capitalista, que la gente se mueve solo por dinero. Aquellos siempre vamos a querer hacer algo más, y aquel que quiere más dinero también puede hacer algo más o conseguir otro tipo de salario. Eso. Pero el salario básico significa más libertad en este sentido. Y lo vemos, incluso está en la universidad, pero en muchos otros trabajos es aún peor, aquellos que tienen miedo de criticar el poder, tienen miedo de criticar a sus supervisores, tienen miedo de criticar a sus patrones o plantear reclamos justos, lo hacen porque si son despedidos, que el poder lo tiene quien emplea generalmente, van a la calle. En muchos países pierden el seguro de salud, etcétera, etcétera. Entonces, es una promoción de la autocensura global. Entonces, ¿qué democracia podemos hablar cuando la gente de por sí, y yo conozco muchísimos ejemplos, tiene miedo incluso te habla por detrás porque dice, tengo miedo de perder mi trabajo, mejor decirlo vos que por esta razón. Eso no es democrático, existe una fuerte autocensura. Incluso, y cuando alguien tiene una idea a favor del poder, claro, la pone a los cuatro vientos y se siente orgulloso y contento y feliz, porque le está haciendo un favor al poder. Eso es uno de los efectos del salario universal. Hay muchos otros, pero repito, es inevitable. Jorge, muchas gracias por este rato con nosotros. Aprovechamos a mencionar estas 11 respuestas que da Jorge Mahfoud, este escritor, ensayista y profesor universitario con quien estamos hablando. Él tiene una cuenta en Twitter, podrían encontrarlo ahí, o si googlean su nombre va a aparecer el trabajo que, repito, mencionó en este Congreso de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo en el mes de noviembre. Te mandamos un gran abrazo y que tengas un gran día por hoy. Muchas gracias, Sergio. Disculpa que hablo un poco rápido porque sé que tenía muy poco tiempo. Está muy bien, ha sido muy claro. Un abrazo grande. Un abrazo a usted. Jorge Mahfoud, desde los Estados Unidos, es uruguayo, hace mucho tiempo que está radicado allá, da clases y a veces escribe inclusive para la Argentina. Estudió en la Universidad de Georgia y en la Universidad de la República, acá en Uruguay, hablando sobre la necesidad de reconsiderar nuestra organización política, que en definitiva es el foco desde donde tomamos las decisiones que operan sobre nuestra vida cotidiana, nada menos. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.